En el texto de la semana pasada, cómo Dios, que había creado todas las cosas, creó el universo, creó la naturaleza, creó al hombre, veía que todo era bueno. Y de hecho, cuando contemplamos el cielo, como dice el salmista, obra de tus manos, la luna, las estrellas que has creado, ¿verdad? Nos maravillamos. No hay cosa más hermosa que levantarse en la mañana. Hay varios de ustedes que viven en unos rascacielos acá en la ciudad de Panamá y miran así hacia el horizonte la hermosura de los rayos del sol cuando vienen saliendo del mar. Aquí hay varios que tienen esa dicha, ¿verdad? Y pueden contemplar la naturaleza. Tú dices, Dios todo lo ha hecho bien, y el que no ha tenido la dicha de ver la naturaleza, pues se levanta y mira a su esposo ahí al lado, a la esposa, y dice, este sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre, ¿verdad? Es decir, la creación de Dios, Dios todo lo ha hecho perfecto, ¿verdad? El que no piensa eso al despertar, qué triste, ¿verdad? ¿Este es quién? Horrible, ¿verdad? Sin embargo, en nuestra vida podemos preguntarnos, todos hemos experimentado momentos también que en algo se rompe, como dentro de nosotros, se rompe esa armonía en nuestras relaciones. Sí, muchas veces tenemos un matrimonio y sentimos que todo va bien, en armonía, o en el trabajo que todo está bien, o en las relaciones interpersonales con amistades, o en la iglesia y sentimos todo está bien, pero hay momentos que suceden cosas que rompen como esa armonía y entramos en un momento de crisis. ¿Sí? El capítulo 3 del Génesis no es un cuento antiguo para mirar lo que pasó hace 5,000 años atrás, sino que es la descripción profunda de esa ruptura que tú y yo vivimos. O sea que no es un libro de pasados. El Génesis es un libro de presente para poder entender la propia vida, la propia existencia y poder descubrir la dinámica del pecado y sus consecuencias. Porque hay algo que tal vez todos hemos experimentado aquí, dichoso el que no lo ha hecho. Ha experimentado la fuerza destructora, ¿sí?, del pecado. La fuerza lamentable y dolorosa de las consecuencias que trae el pecado en sí, porque el problema no es el pecado per se, sino la consecuencia que esto atrae. Pero también en medio de ese pecado, cuando tocamos fondo, podemos experimentar el inicio de algo nuevo. Después de la tempestad viene la calma. O sea, ante todo pecado, ante toda situación dolorosa, también hay una esperanza. ¿Sí? Y para abrir entonces este tema, vamos a pensar en estas dos preguntas, que no son preguntas teóricas, sino preguntas para abrir el corazón. Piense en su interior. ¿Qué entiende por armonía? Recuerden que yo esto se lo voy a pasar, ¿sí? Así que usted cero estrés. Lo que vamos a copiar se lo voy a decir ahora, ¿verdad? No se estrese tanto por lo que vamos copiando, sino que intégrese a la dinámica de la presentación. Primero pensemos en qué es la armonía. ¿Cómo podemos definir el concepto de armonía? A mis estudiantes del Ramón Cantera yo daba una materia que se llama Bellas Artes, ¿sí? Y entonces en Bellas Artes hablamos de la ciencia que estudia la belleza, la estética, y cómo definimos el concepto belleza. ¿Qué es la belleza? La mayoría de la gente dice que la belleza es relativa, depende de quién la contemple o la aprecie, ¿verdad? Pero existe una ciencia filosófica que se llama la estética y define la belleza como la armonía de las cosas en el todo. O sea, por ejemplo, cuando usted ve un cuadro que tiene armonía, un paisaje que le da armonía, usted dice, es bello. Cuando la mirada de su esposa le da armonía, usted dice, ella es bella. Sí, la mirada de mi abuelita me transmite armonía, me transmite paz, es bella. ¿Qué entiendes tú por armonía? ¿Recuerdas un momento en que sentiste que esa armonía se quebró? Que esa paz que tenías se quebró. Que esa hermosa y bella relación que tenías se quebró.
que ese familiar que tanto amabas, esa relación con ese familiar se acabó porque murió. ¿Sí? Se rompe la armonía, una armonía que parece exterior, pero que se transmite al interior. Pues eso es lo que vemos también en el texto de hoy. Y vamos a entrar un poco en esa armonía, o mejor dicho, a recordar un momento cuando esa armonía se quebró. Y el escritor sagrado lo hace a través de esta historia que vemos en el Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Podemos seguir más adelante, pero el contenido fundamental que quiero presentar hoy lo vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 7. Y dice: la serpiente era la más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice que cuando Dios habla, el hombre debe callar. No son mis palabras, hermanos, es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí? Imagínense si nosotros mismos no valoramos la palabra de Dios, ¿qué hacemos acá? ¿Sí? Por eso el primer mandamiento de Israel es: escucha, Israel, el Señor es tu Dios, porque Dios habla, ¿sí? Y nos habla a través de su palabra. Entonces fíjense que en esta palabra que hemos leído no es una historia concreta. En la Biblia vamos a encontrar, o mejor dicho, casi toda la Biblia tiene un lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque hay cosas espirituales que no se pueden expresar con un lenguaje concreto, con un lenguaje científico, por ejemplo. Cuando usted quiere expresar los sentimientos que tiene hacia su esposa, su esposo, sus hijos, ¿verdad? Utiliza un lenguaje figurado, utiliza un lenguaje poético. Pero evidentemente usted no puede bajar lunas y estrellas. Entonces la gente dice, eso es mentira porque nadie baja lunas ni estrellas. El lenguaje figurado está diciendo, o está tratando de explicar, que el afecto que siente por ti es grande, muy grande, a tal punto que no se puede explicar con un lenguaje concreto. Entonces por eso el escritor sagrado va a utilizar un lenguaje figurado para hablarnos entonces de lo que sucede en el interior de cada uno de nosotros y cómo afecta las cosas que hacemos, los actos, ¿sí? Y entonces presenta a una pareja, la pareja primordial, porque Adán, el nombre Adán significa polvo, vacío, humo. Del polvo eres y al polvo volverás. Y en su plural significa hombres. El lenguaje bíblico en hebreo es mucho más rico que el lenguaje nuestro al español a la hora de traducirlo. Por eso cada uno de los personajes tiene un significado simbólico, pero muy profundo. Ese significado es el que nos va a ayudar a ponernos en el lugar del Adán. ¿Sí? Quitémosle el nombre Adán
pongámosle nuestro nombre. Pongámosles también el nombre de Eva, significa madre de los vivientes, porque hace referencia a la mujer primera. No sabemos cómo era ni cómo se llamaba, pero era Eva, es decir, la madre de los vivientes. Más que un nombre como Isabel, como Ana, como Lorena, como Marlice. Es decir, el significado del nombre es lo que le da contexto. Jesús significa Dios salva. En la Biblia el nombre representa la esencia de la persona. Ya no te llamarás Simón, te llamarás piedra, porque en esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Ya no te llamarás Jacob, el vivo, ¿sí? El sagaz. Ahora te llamarás Israel, el que es fuerte junto a Dios. O sea, los nombres tienen un significado. Y la serpiente es signo de todos los reinos de la tierra. En tiempos en el que se escribió el libro del Génesis, cuando empieza este relato, Israel venía de la esclavitud de Egipto. Y el faraón de Egipto utilizaba en su corona una serpiente. De hecho, también en la cultura de los egipcios, la serpiente era signo de sabiduría humana, ciencia, el conocimiento de todas las cosas. Por eso en el bastoncito ven la serpiente enrollada, signo de la sabiduría del hombre, ¿sí? Signo de que a través de la medicina que el hombre ha estudiado puede curar. También en Mesopotamia se daba, donde estaba ubicado Babilonia, más después, ¿no? También se adoraba la serpiente como signo de la inteligencia humana. Y aquí el problema está en que Dios pone normas, pero a veces parece que Dios no está como bien claro, está bastante equivocado, porque nosotros los seres humanos somos más sabios que Dios. Entonces nosotros los seres humanos podemos decidir por nosotros mismos cuáles van a ser nuestro destino y qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces en el texto está en constante choque la voluntad de Dios y ahora la voluntad del hombre. La serpiente interior que cuestiona. ¿Es cierto eso que no pueden comer del fruto, de ninguno de los frutos del huerto? ¿Sí? Ahí empieza la dinámica del pecado. Todo pecado empieza con un diálogo tentador, que a veces viene de afuera, el mundo, pero a veces viene de adentro, la concupiscencia. ¿Sí? En lenguaje sencillo dicen la carne, pero no están haciendo referencia al cuerpo, sino a mis pasiones, a mis instintos desordenados. ¿Sí? Desordenados. El amor es una pasión, no es buena ni mala. El amor terminado, el amor es bueno, ¿no? El amor, si está bien ordenado, es bueno. Porque si yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, está bien orientado. Si yo amo a la esposa de mi amigo, está desorientado. Aunque la ame, ese amor está desorientado. Si yo amo más al dinero que mi propia vida o que a una persona, está desorientado ese amor. El odio es una pasión, no es buena ni mala, es una pasión. Si está desorientado es horrible porque puedo odiarlo a cualquiera de ustedes. Pero si está bien orientado, odiaría la soberbia, odiaría la mentira, odiaría la corrupción. Y eso me ayudaría a ser mejor persona. Entonces el odio estaría bien orientado. El problema es cuando las pasiones están desorientadas y cuando el hombre, que es apenas criatura, cree que tiene control de todo. No necesito de Dios. Por eso la serpiente busca un diálogo. ¿De veras Dios les ha dicho que no pueden comer de nada? Siempre empieza un diálogo, ¿verdad?, que cuestiona la confianza en Dios. ¿Y tú para qué vas a la iglesia? ¿Sí? ¿Y tú para qué rezas ese rosario? ¿Y tú por qué ayudas a otro? ¿Y tú para qué vienes a cursillo?
¿Sí? Empieza el diálogo. El tentador dice, bueno, yo voy a cursillo porque bueno, no tengo que ir para otro lado y ahí por lo menos comemos y nos dan comida. Entonces, fíjate, empieza el diálogo. Y tú dices, pero ¿tú crees que es mejor invertir ese tiempo en otras cosas mejores? Sí. ¿Y cómo te va en tu matrimonio? Sí. Empieza el diálogo. Y tú dices, bueno, ahí vamos. Y habla, yo te puedo escuchar. Estás teniendo problemas, ¿verdad? Empieza el diálogo. Te invito a un café. Vamos a conversar. Empieza. ¿Te hace falta dinero? ¿Estás sin trabajo? ¿Quisieras ganar más dinero? Claro. Te invito una soda aquí, un helado, y ahí hablamos. O sea, la tentación siempre entra en el diálogo. Exterior o interior también. Tú puedes estar aquí diciendo, ¿y yo qué hago aquí como idiota? Pensar que esa palabra viene de ti. Me hubiera ido mejor de aquí, aguantando a esta gente. Sí. La misma cosa de siempre. El tentador entra en diálogo. ¿Sí? Siempre busca el diálogo. Fíjate que a nosotros nos cuesta anunciar o entrar en diálogo con otras personas para mostrarle el evangelio, pero el tentador no, el tentador va al diálogo. Siempre piensa en algo. ¿Qué hora tienes? ¿Me puedes dar la hora? Y tú dices, y él tiene reloj, pero te preguntó la hora para dialogar. ¿Sí? Para dialogar. Porque en el diálogo entró la tentación. El pecado nace del deseo de autonomía. Seréis como dioses. Fíjense que aquí la propuesta es, no tienes que obedecerle a nadie. ¿Sí? ¿Por qué tienes que seguir los lineamientos de otra persona? Sé tu propio Dios. Así dijo Nietzsche, ¿verdad? Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, dice. Ya tiene que morir Dios y empezar a vivir el hombre. Porque Dios nos ha castrado, dijo Nietzsche. ¿Sí? ¿Qué nos ha enseñado la maldita religión? A que te humilles, a que te calles, a que seas obediente, a que seas sumiso. ¿Por qué tienes que someterte? ¿Sí? Revélate. El superhombre, el hombre que llevas dentro de ti. Tú eres el Dios verdadero. ¿Sí? No existe Dios, es una creación. Puedes hacer lo que quieras, como quieras. ¿Quién dijo que está mal? ¿Verdad? No, porque es que Dios dijo que no se roba, todo el mundo roba. ¿Verdad? Vive y deja vivir. No te metas en mi vida, yo no me meto en la tuya, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué tienes que aprenderse un montón de mandamientos y cosas de esas de la antigüedad? ¿Por qué no se pueden casar dos hombres? ¿A quién le hacen daño? No es que la ley de Dios dice eso, es que la ley de Dios eso lo inventaron los judíos por allá en ese tiempo, ese libro lo escribió. Eso es un libro de cuento. Tú eres la medida de todas las cosas. ¿Sí? El hombre es la medida de todas las cosas, dijo otro filósofo. ¿Sí? Si lo quieres así, así es. O sea, búscalo. ¿Por qué te tienes que dejar mutilar? Así entra la tentación, poniendo a Dios en un segundo plano y diciendo, las leyes de Dios son anticuadas. Tenemos que tener unas nuevas leyes que sean fruto del consenso. Así dijo un filósofo llamado Habermas. Habermas decía que las leyes y las normas tienen que darse por el consenso de todas las personas. ¿Sí? No existen normas buenas ni malas, sino que deben ser consensuadas por toda la sociedad. Y si toda la sociedad lo decide, entonces esas son las normas que deben regir la vida. Porque el hombre es quien debe decidir sus destinos. Y ahí ponemos a Dios a un lado, ¿verdad? Es lo que en otras palabras está expresando el texto, con unas palabras menos o más propias de la época. ¿Sí? El fruto prohibido es hacer tu voluntad, no es comerse la manzana, ¿verdad? Sino hacer tu voluntad y no la de Dios.
¿Por qué Dios sabe qué es bueno y malo para el hombre? Porque Dios lo creó. Sé como quien inventó esa cámara, esta computadora y se daña. Yo tengo que llevársela a alguien que la haya creado o a alguien que haya aprendido del creador de esta máquina para poder arreglarla. Él sabe que no debo echarle agua a esto. Por eso me dice no le eches agua. Pero digo, le echo agua porque es mía. Es mi computadora, le echo agua porque me da la gana. Sí, es tuya, pero se te va a estropear. ¿Verdad? Entonces tú dices, la vida es mía, yo con ella lo que quiero. Sí, pero te va a estropear la vida. Puedes hacerlo, pues. Pero te estás causando daño. Y vamos a ver cómo, con las consecuencias. Hay un proceso interno del pecado, lo que llamamos pecado. Tiene un proceso interno. El primero es escuchar la tentación. Y el tentador te hace dudar. Entró la duda. Dudas de Dios. Entonces yo les digo, miren muchachos, todo eso que está en la Biblia es una mentira. ¿Qué entró en mí? Usted dice, ¿qué va a decir este? Pero después dice, ¿será verdad? ¿Sí? Empieza la duda. Y decir, oye, tú estás bien enamorada de tu marido, ¿verdad? Sí. ¿Y si te engaña? No, él no me engaña. ¿Y si te engaña? ¿Qué introduje? La duda. Entonces la persona empieza a dudar. Empieza a agüitarlo. ¿Por dónde vas? ¿Y por qué ves tanto el celular? Entró la duda. Antes ni te importaba el celular, pero entró la duda. ¿Sí? Después viene el deseo de lo prohibido. ¿Sí? Cuando te dicen, oye, Bonilla, yo he visto cómo te mira esa muchacha cada vez que estás loco. Te estoy diciendo, mira para que tú. No, ella está casada y que tiene. Mírala. Se te queda mirando y cuando habla contigo se soba el cabello. ¡Ah, la peste! Y después que entró la duda, entró el deseo. ¿Y qué será verdad? Empiezas a hablarle. Y ya imagínate cosas. Y luego viene el hecho mismo. Después del deseo viene el hecho. Viene el hecho, caemos. Y cuando caemos entonces viene otra cosa. Me siento tan sucio que quiero que otros también sientan o experimenten lo que yo experimenté. Sentir que todos hemos fallado, ¿verdad? No hay nadie que me juzgue. Porque de repente si yo caí, pero los demás no caen, como que vergüenza, ¿no? Pero al final yo trato de decirle tú también. O buscarle lo que la otra persona ha hecho también para quedar como los dos igual. ¿Qué es lo que vemos en el hecho de Adán y Eva? Pues Eva comió, dice, del fruto y luego le dio a Adán. Pudo haber sido al revés, no pasa nada. ¿Sí? Los dos comieron sin obligación. Él también sintió el deseo. Fíjense cómo expresa el escritor sagrado el fruto del árbol. Dice, vio que era bueno para comer. 2. Vio que era agradable a los ojos, porque una cosa que uno se vaya a comer algo y no sea agradable a los ojos, ¿verdad? Cuando uno le llevan, por eso cuando uno va al restaurante le llevan el plato bien arregladito, para que la comida entra por los ojos. Te va a poner una vaina totira que tú lo ves y que uy, yo no quiero eso. Lo arregla bien bonito. Dice que se veía bueno, pero era agradable, dice. Y luego el árbol era deseable porque daba sabiduría. ¿Sí? Sabiduría. ¿A cuántos no nos impresionan las personas sabias? ¿Verdad? Hay gente que paga para escuchar a otro porque le gusta el tipo de sabiduría. ¿Sí? Los gurús ahí le digan lo que viene después, el futuro y todas esas cosas. ¿Verdad? Pero todo eso está pues precisamente ligado al texto. Era deseable, se veía bien. Usted vio al muchacho y se buena apariencia, ¿verdad? Huele bien, habla bien, vio que el fruto era apetecible
y comió del fruto. ¿Sí? El pecado rara vez es un acto aislado. El pecado es un proceso, una cadena. La serpiente es astuta, va poco a poco. ¿Sí? Va poco a poco. Hoy dijo una cosa, el otro miércoles hago otra, el otro otra. ¿Sí? Y después ya está mansita. Ahí, ¡pah! El golpe final de gracia. ¿Sí? Te han visto eso de los toreros, ¿verdad? El torero va matando al toro lentamente. ¿Sí? Nunca lo mata de la primera estocada. Puede hacerlo, pero no lo hace. Entonces lo burla. El toro no mata al torero porque tiene los ojos fijos en la manta del torero, ¿sí? En la manta roja. El torero le muestra la manta, lo burla y con la espada, chácata, le abre un huequito ahí. Lo va clavando, va desangrándolo poco a poco. Y llega el tiempo en que de estar ya ensangrentado, el mismo toro se cansa. Y entonces viene la estocada, lo atraviesa. Así es el pecado con nosotros. Va poquito. El demonio no tiene prisa. ¿Sí? Va poco a poco. Un pecado nunca viene solo. Viene con todos esos elementos. Primero entró por la vista. Dice que el rey David vio a Betsabé bañándose. Entró por la vista. Y después que se retiró, llegó a la mente. Empezó a desearla. ¿Sí? Y después que la deseó, siguió viéndola y entonces cometió el delito. Y una vez cometió el delito, dijo, ¿qué hice? ¿Verdad? Estaba entonces, mandó a buscar al esposo para mandarlo a pecar. Entonces también quiso mandarlo, lo emborrachó y lo mandó para la casa para que se acostara con la mujer y meterle el gol. Me parece panameño condenado, ¿verdad? Vivo. Y entonces este señor sí era un hombre de valor y dijo, mientras yo estoy en el servicio del ejército y todos los demás están luchando, yo voy a ir a estar con mi mujer. No. Y se quedó afuera de la casa, no entró. Fue más fiel que el rey David. Y como David se enteró, dice, David, se van a dar cuenta si nace el niño. Entonces lo mandó a la guerra y dice, retírenle las tropas y déjenlo al frente. Dejen que lo maten. ¿Sí? Invitar a otros al pecado. Para tapar un pecado hay que hacer otro. Y vas tapando con otro. Cuando vas a ver. Entonces David se hizo y dice, bueno, pobrecita, quedó la viuda sola. Yo la voy a llevar al palacio, me voy a casar con ella y quedó bien visto. Qué lindo, ¿eh? Quedó bien visto porque pobre viuda quedó allí, mataron al otro, entonces el rey David la va a recoger. Y hasta embarazada estaba la pobre. Sí, entonces quedó de bueno. Entonces trata de un pecado, vas en otro y en otro y en otro, hasta que el profeta lo desenmascara. ¿Sí? Entonces, el problema no es el pecado, el problema no fue que David se acostó con Betsabé, el problema es lo que viene ahora, la consecuencia, ¿verdad? Quedó embarazada la muchacha. Allá la vida, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Me agarró la policía, ¿ahora qué hacemos? ¿Sí? Era un negocio nada más de llevar eso ahí, allá, y viene. O yo puse la firma, como dijo el chavo, sin querer queriendo, pero ahora vino el pecado, se descubrió el asunto. Ahora viene la consecuencia. El pecado trae consecuencias. Dios te perdona, claro, pero hay consecuencias lógicas. Lo que siembras, cosechas. Nuestros hermanos budistas dicen karma. Ley de causa y efecto. Pero es que el cristianismo dice lo mismo. Lo que siembra, cosechas. Entonces, el Señor le dijo a la serpiente, después de todo este momento, ¿verdad? El Señor fue a buscar a Adán y todo lo demás, pero bueno, cuando se dio cuenta de las consecuencias, la serpiente, por tanto, maldita será entre los animales del campo, de las bestias, etcétera. ¿Sí? Pondré enemistad entre la mujer y tú. Y entre la simiente y su simiente, y él te herirá la cabeza y tú le herirás
el calcañar. A la mujer le dijo, consecuencia, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz tus hijos. Eso, fíjense que es una forma de interpretar la situación dolorosa. Muchas mujeres se morían en el parto. Estamos hablando de 4000 años atrás. ¿Sí? Imagínense, ahora saben que viene el niño atravesado con el cordón, y entonces ¿qué hacen? Cesárea. En ese tiempo no había cómo saber eso. Muchas mujeres morían en el parto, partos dolorosos, no habían las cosas que tenemos ahora médicas. Imagínense ahora un niño a veces al nacer rasga y une a la pobre madre. Ahora los médicos cortan, cosen y todo lo demás. En ese tiempo las cosas no eran así, o sea que el parto era doloroso. ¿Y por qué la mujer tiene que pasar por eso para dar a luz? Dice, porque es consecuencia del pecado. ¿Sí? Es la forma de entender. Pero miren lo que sigue diciendo, que su deseo la va a llevar al marido, y el marido, eso sí no se cumple. Dice que el marido la domina, no, ningún marido domina a la mujer, ¿o sí? Pero en la cultura era una obligación que la mujer se sometiera al marido. Era propiedad del marido. Entonces esto justificaba en parte, ¿sí?, la visión de sometimiento, que no es querida por Dios, sino que es la interpretación de la comunidad acerca de, pues, precisamente el tema del pecado. Y entonces para Adán dice que le va a tocar trabajar duro. Imagínense en una tierra desértica, ¿qué puede sacar un agricultor? Le va a tocar trabajar duro en el sol y todo lo demás, interpretando esos 4000 años atrás allá. Eso, ¿verdad? Se preguntaban, ¿por qué esto? Por el pecado, dice. El pecado le da sentido a las consecuencias que trae. Pero piensen, cualquier pecado que uno comete ha traído consecuencias. El texto va a mostrar las consecuencias del pecado en 3 rupturas. Hay 3 rupturas que se dan. La primera es la ruptura interior. El mismo ser humano, al pecar, se siente desnudo. O sea, siente vergüenza. Y eso, aunque nadie lo sepa. ¿Cómo te sientes al actuar de una manera deshonesta? Cuando has hecho el mal, tu conciencia te hace sentir mal. Y sientes que alguien te vio. ¿Sí? Fíjense que la mayoría de las cosas y las fechorías que hacemos, las hacemos ocultos. Y aún haciéndolas ocultos, que sentimos que nadie vio, todavía sentimos, si alguien me ve y me vio, todavía está eso ahí. Porque el pecado destruye la mirada limpia sobre uno mismo. Ya no te consideras bueno. Mira que hay mucha gente que se considera buena, ¿verdad? Pero cuando tiene conciencia de pecado, sabe que bueno no hay ni uno, como dice la Biblia. Porque el pecado va destruyendo, entonces no crees que nadie sea bueno. Tú dices, si yo caí, todo el mundo aquí también. No eres capaz de ver cosas sanas, porque si tú no fuiste capaz de respetar la amistad, crees que nadie la respeta. Ya tu mirada empaña también lo que los demás hacen. Porque hay una ruptura interior. Incluso hay personas que no se perdonan sus fallas. Fui estúpido, fui bruto, fui bruta, fui un animal, yo no sirvo, yo soy una bruta. No te perdonas y te vas cargando la culpa. Hay una ruptura entonces incluso de mi persona con mi persona, y por eso a mucha gente le cuesta hacer silencio y entrar en su interior. Porque hay un montón de cosas horribles, fruto de pecado, a veces de otro, a veces ni siquiera de la misma persona, pero que se ha convertido en una carga de culpa para él mismo. Número 2, la ruptura que se da en las relaciones humanas. Adán culpa a Eva. La mujer, bueno, culpa a Dios también. La mujer que tú me diste no es capaz de asumir la propia culpa. Entonces, cuando fallamos, culpamos a los demás. ¿Sí? Yo no quería, pero fulano es una mala amistad, él me influenció. Decimos,
y vamos culpando a otros de nuestros desatinos. Aparece el miedo al otro, ¿verdad? Si yo he hecho algo que es público, hasta pena me da salir o volverme a encontrar con las personas que antes compartía, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Me escondo. Por eso mucha gente deja de ir a la iglesia, ¿sí? Mucha gente deja de frecuentar sus grupos, porque mucha gente sale del lugar donde nació y no vuelve más nunca. Sí, no quiero que me vean por lo que hicieron mis familiares o por lo que piensen de mí. Hay una ruptura incluso con los seres humanos y desconfiamos de todo el mundo. Es que todos los hombres son perros, es que todas las mujeres son mentirosas. Eso que dice la gente comúnmente, pues precisamente una herida que viene del pecado, ¿sí? No se puede confiar en nadie. Todos son iguales, ¿verdad? Y luego se da una ruptura incluso con la creación. La tierra se vuelve ingrata, esfuerzo, dolor, muerte. No le haya sentido a nada de lo que vive. Pues salió el sol y maldito sol. Cae lluvia, desgraciada lluvia, ¿verdad? Antes otros, ay, la lluvia qué linda, cómo suena. Ay, el día soleado, qué bonito el día. Los pajaritos como cállense, pajaritos del carajo. Cuando uno está herido por el pecado, hasta la creación le incomoda, ¿verdad? No es capaz de encontrarse con ella, ¿verdad? Porque empieza a haber una ruptura con todo lo que huele a Dios. El pecado destruye la armonía de las tres direcciones: conmigo mismo, con el otro y con la creación. Cosa que, como vimos en el texto pasado, ha sido creada con mucho amor para el hombre. Sin embargo, en las consecuencias encontramos el protoevangelio. Uno diría, estamos perdidos. Porque una persona que está en esa situación, en la ansiedad, en la depresión, en el problema de la culpa, no puede levantarse solo. Uno desde acá que no lo ha vivido dice, qué bruta, ¿sí? Eso, ¿a cuántas no han quemado? No va a pasar nada, ven para acá. ¿Cuántos matrimonios no se han dañado? Y aquí estamos, venga para acá, pero no te has puesto en el lugar del otro. ¿Sí? Pero un amigo, otro. Papá, que tu papá se dejó con tu mamá. Papá, se encuentra en la tienda, dice la gente, ¿verdad? Mamá solo uno, pero papá está en la tienda, dice que se consiguen. No se consiguen en la tienda. Realmente la persona pasa por un duelo difícil. Entonces por eso necesita ayuda. No sabe que necesita la ayuda, pero necesita la ayuda. Y el primero que corre en nuestra ayuda es Dios, a través de otra persona, a través de qué sé yo. Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Pues puede usar a un animal, incluso una mascota, que le va a ayudar a esa persona. Si no hay ningún hijo de Dios que asuma esa tarea, para eso estamos acá. Entonces por eso dice que en medio de la caída Dios no abandona al hombre, sino que Dios es el que toma siempre la iniciativa. Y por eso vemos que en la historia, en el cuento, en la narración, Adán está escondido con Eva y Dios sale a su encuentro. Adán, ¿dónde estás? Es la pregunta. Una pregunta que tiene que resonar en nosotros. ¿Dónde estás en este momento? Y Adán dice, es que estoy escondido. Porque tú tengo miedo, tiene vergüenza, se escondió. ¿Y por qué te escondes? Porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que prohibí? La mujer que me diste me dio a comer. ¿Y tú por qué hiciste eso, mujer? Que fuiste creada como ayuda idónea. ¿Por qué lo hiciste? La serpiente me engañó. ¿Sí? Tú también la creaste. Al final, como que Dios tiene culpa de todo, ¿no? Y eso hacemos, culpar a Dios de todo. Incluso pasa una desgracia y dice, esa es la voluntad de Dios. Promete una victoria, pero Dios promete una victoria futura sobre el mal.
pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, no va a dejar las cosas así. O sea, proyecta inmediatamente la redención. Pero la redención empieza a ser un camino. La sanación del pecado es un camino. No es que ya fui, me confesé y ya me curé. Es un proceso. La conversión es un proceso. Por eso inmediatamente no quedan curados. Empieza un proyecto donde Adán y Eva van a tener que hacer un camino. ¿Sí? Un camino que va a culminar con la venida del Mesías, con Jesús. Por eso llamamos a este texto el protoevangelio o el primer evangelio, la primera buena noticia. Entonces, de este texto tenemos 3 ideas fuerza, 3 conclusiones. La primera, el pecado es un proceso que comienza en el corazón. ¿Sí? El diálogo tentador, la duda. Esa duda, el deseo, el acto, el miedo de esconderme. Rompe la armonía, pero no anula la dignidad ni la llamada de Dios. Aunque yo peco, no pierdo la dignidad. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Padre, trátame como a uno de tus siervos, porque he pecado contra el cielo y contra ti. El padre no lo trata como siervo, lo abraza y dice pronto, traigan el vestido primero, el vestido de hijo, pónganle sandalias, traigan el anillo, maten el ganado más gordo y hagamos fiesta porque mi hijo, trátame como uno de tus, no, nunca perdió la dignidad. Aunque él pensaba que había perdido la dignidad, el padre le recuerda, eres mi hijo amado. ¿Sí? Aunque hayas estado a punto de convertirte en un cerdo más, eres mi hijo amado. Levántate. En toda caída, Dios siempre da el primer paso para levantarnos. Dios siempre tiende la mano. Y lo hace a través de una persona. ¿O a alguno de ustedes se le apareció Dios así en luz y le dio la mano para levantarlo? No, lo hace a través de una persona que tal vez te dijo, Dios te ama. Ve a un cursillo. Ánimo, levántate.